Muy buenas tardes a todos. Me es muy grato darles la bienvenida a la quinta charla sincrónica del proyecto Paisajes Costeros. Este es un proyecto financiado por el CONACYT como parte del Programa de Vocaciones Científicas 2021. Como saben, forma parte del Plan de Desarrollo 2020-2024 de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, al incorporar acciones orientadas a la promoción de vocaciones y una cultura compatible con las ciencias, el arte y las humanidades tanto dentro de la comunidad académica como en la sociedad en general. Se busca fortalecer alianzas con otras instituciones educativas que permitan la interacción entre estudiantes y docentes de educación media y media superior, profesores y comunidad académica de la ENES. Se le agradece a las 11 instituciones educativas de 5 municipios de la costa, Zihuatanejo, Petaldán, Tecpan de Galeana, en Guerrero, Lázaro Cárdenas y Aquila, en Michoacán, que participan activamente y muestran su interés por el proyecto. No olviden que las charlas las pueden encontrar en el canal de YouTube y página de Facebook del proyecto. A continuación les presento al investigador del día de hoy, Carlos Federico Candelaria Silva. Estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, trabaja en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación Zihuatanejo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia en la UNAM. Su especialidad es la ficología, o sea, el estudio de las algas. Su área de trabajo es la taxonomía y ecología de algas marinas. También ha realizado estudios de conservación de la biodiversidad marina de Zihuatanejo, Guerrero. Ha sido profesor de las licenciaturas de Biología, Ecología y Ciencias Ambientales de la UNAM. También ha participado en diversos eventos de educación ambiental y divulgación de la ciencia en Zihuatanejo. Actualmente participa en el programa de radio BioCiua, que se transmite cada sábado por el 98.5 de FM de Zihuatanejo, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de conservar nuestros recursos marinos. Es instructor de buceo 3 estrellas y utiliza el buceo como herramienta para realizar investigaciones científicas, para conocer cómo funcionan las comunidades de organismos marinos para conservarlas. Muchas gracias a todos por participar en la charla. Si tienen alguna pregunta, pueden ir poniéndola en el chat y al final van a contestarles todas sus respuestas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Dorin. Me siento realmente privilegiado tener la oportunidad de estar con todos ustedes y poder pues platicar y transmitirles un poco pues de lo que de alguna manera de mi experiencia, pero también pues de lo que se conoce actualmente sobre este tema. La verdad, yo soy un apasionado del buceo, me gusta bucear y me gusta también enseñar a bucear. Yo creo que esto es algo fundamental porque la experiencia de bucear realmente nos brinda una perspectiva diferente de la naturaleza y de la vida y nos da oportunidad realmente de tratar de entendernos un poco más como personas, como seres humanos y entender todo lo que nos rodea. Bueno, habiendo dicho esto, pues el tema de hoy voy a compartir mi pantalla para iniciar la plática propiamente. Bueno, la charla del día de hoy la titulé Ciencia bajo el mar. ¿Sí? Me gustó el nombre, porque pues es indicativo de lo que pretendemos hacer, ¿no? Como ya ustedes se habrán dado cuenta a lo largo de todas estas pláticas, los que han tenido oportunidad de participar en alguna de ellas, pues la intención es brindar diferentes perspectivas del quehacer científico, ¿no? Y de alguna manera darnos cuenta que también hacer ciencia puede ser muy entretenido, muy divertido, muy apasionante y que hay muchas formas y muchos medios donde podemos hacer ciencia. Y esto es parte de la temática del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que podemos encontrar o lo que podemos hacer debajo del mar y qué se ha hecho de alguna manera, dónde estamos parados y qué es lo que podríamos hacer si en algún momento ustedes como jóvenes interesados en desarrollar o incursionar en alguna carrera científica pudieran tener la oportunidad de usar este instrumento, esta herramienta que es el buceo para poder llevar a cabo investigaciones subacuáticas. Bueno, entonces, la primera pregunta es, ¿se puede hacer ciencia bajo el mar? ¿Sí? Esto, pues evidentemente, pues, nos remite a hacer una idea de, en general, normalmente somos animales terrestres, ¿no? Y entonces, como que en ocasiones siempre estamos muy acostumbrados a pensar todo lo que hacemos en referencia
a nuestro entorno, ¿no? Entonces, normalmente, bueno, pues pensamos en hacer cosas que tengan que ver, pues, para tratar de resolver alguna situación en particular y que esté cercano a nuestras posibilidades, ¿no? Y por eso, en ocasiones, pues, decidimos estudiar algún fenómeno que esté sobre la Tierra o que pertenezca al continente, ¿no? Sin embargo, pues igual también tener la oportunidad de estudiar fenómenos que ocurren en el mar, pues también nos abre una posibilidad realmente amplísima de tratar de conocer muchas cosas que ocurren ahí. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en este momento, ¿sí? Entonces, de alguna forma, ha habido algunas personas que han tratado de definir a esta área, o sea, a todo lo que se hace en términos a la aplicación de la ciencia o este enfoque científico a los fenómenos y procesos que ocurren debajo del agua, como ciencias subacuáticas, ¿no? Y entonces, en este sentido, las ciencias subacuáticas se pueden considerar que son parte de estas dos grandes áreas que tienen que ver con los entornos o medios acuáticos, que por un lado es la oceanografía, es decir, la ciencia que estudia los fenómenos o todos los procesos que ocurren en el mar, en los océanos, y la limnología, que son todos aquellos fenómenos perdón, aquella área que estudia fenómenos en cuerpos de agua continentales, como pueden ser ríos, como pueden ser lagunas principalmente, ¿no? Y pues estas actividades, estas ciencias subacuáticas, son realizadas por científicos o personas, digamos, vinculadas con el quehacer científico. No necesariamente tienen que ser científicos, pueden ser también gente muy interesada, voluntarios y todo esto, y que de alguna manera se pueden adentrar, pueden incursionar a estos diferentes cuerpos de agua usando diferentes tipos de tecnología, ¿no? Entonces, actualmente existen varios tipos de tecnología de manera general y que de manera general se pueden agrupar dentro de lo que consideramos como el buceo, ¿no? Como algunos vehículos de control remoto que nos permiten acceder también a estos entornos acuáticos, ya sea desde la superficie de alguna embarcación o de un barco. También existen submarinos, ¿no? O pequeños vehículos que nos permiten adentrarnos también a mayor profundidad. Existen también lo que se conoce como habitáculos o casas o hábitats submarinos o subacuáticos, donde pueden permanecer durante cierto tiempo investigadores o personal confinados dentro de esos espacios y los utilizan como base de operaciones para poder llevar a cabo sus actividades sin tener que subir a la superficie y por lo tanto pueden hacer estancias de trabajo pues más o menos considerable de unos cuantos días, ¿no? Y entonces de esta manera, todos este colectivo de tecnología nos permite estudiar fenómenos, procesos que ocurren desde unos cuantos metros, ¿sí? De la orilla del mar, es decir, virtualmente desde que nos podemos sumergir hasta las grandes profundidades, ¿de acuerdo? Entonces, estas tecnologías y los métodos de estudios que están adaptados precisamente a este medio subacuático nos han permitido o han permitido a los científicos, sobre todo, estar en contacto directo con los fenómenos, ¿no? Y esto realmente, desde mi punto de vista, es inapreciable, porque yo creo que si bien es cierto que uno puede usar ciertos instrumentos, también tiene uno que desarrollar una cierta intuición y una cierta sensibilidad hacia la propia naturaleza para tratar de entender cómo funciona la naturaleza o cómo ocurren los procesos. Entonces, en este sentido, el poder estar inmerso o estar sumergido en un cuerpo de agua nos brinda una perspectiva diferente de cómo son los fenómenos que solamente verlos desde afuera. O sea, se pueden verlos desde afuera, evidentemente, pero la verdad es una experiencia única el poder estar en contacto con los fenómenos y tratar de entenderlos desde esa perspectiva, ¿no? Estar rodeados totalmente de agua realmente nos da la posibilidad así como de imaginarnos qué sienten, por ejemplo, los diferentes organismos al estar también sumergidos, ¿no? Entonces,
En este sentido, a mí me parece que es inapreciable esta posibilidad de estar en contacto directo con los fenómenos, porque nos permite verlos, sentirlos, tocarlos y finalmente tratar de entender todos estos fenómenos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, digamos, esta imagen nos remite precisamente a este cúmulo de tecnologías que nosotros consideramos dentro de lo que son las ciencias subacuáticas. Por un lado están, voy a señalarlo con el lápiz, están, por ejemplo, propiamente el buceo, ¿no? Lo que es el buceo con aparatos o lo que se conoce como el buceo scuba. Está ya un buceo técnico que utiliza, incluso se pueden utilizar mezcla de gases para poder hacer incursiones a mayor profundidad que lo que normalmente nos permite el buceo con aparatos, que es aproximadamente hasta los 40 metros, ¿no? Tenemos mini submarinos, ¿no? Como el Alvin, que es uno de los todavía activo. Recientemente acaba de cumplir 5,000 inversiones y en algunas de ellas han ido, ha incursionado a más de 1,000 metros de profundidad. Otro tipo de pequeños submarinos donde puede ir una o dos personas, que también nos permite sumergirnos a cientos de profundidad. Los vehículos de control remota, que son como pequeños robots que podemos controlar desde la superficie. También nos permite, son como, de hecho ahora se les llama drones, son como pequeños drones, ¿no? Que lo que me permiten es precisamente hacer un recorrido panorámico del lugar donde me encuentro y de esta forma pues también facilitar la prospección de los recursos o del sitio donde voy a trabajar, ¿no? Y por último están los hábitats subacuáticos que, como les comentaba, pues son una tecnología, en este caso un poco sofisticada y cara, no está disponible para todos, pero existe, digamos, esa posibilidad, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros, digamos, en nuestro contexto nacional, básicamente se ha impulsado mucho el uso de lo que se conoce como el buceo scuba, ¿de acuerdo? Es el buceo con aparatos, es una abreviación de un acrónimo que en inglés se llama Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, o sea, aparato de respiración, aparato autónomo de respiración bajo el agua. Y esta tecnología precisamente nos ha permitido incursionar para estudiar ecosistemas, para estudiar organismos que se encuentran normalmente casi desde la orilla del cuerpo de agua hasta aproximadamente 40 metros de profundidad. Pues la verdad, eso ha abierto una ventana de oportunidad para todos los biólogos y los científicos mexicanos que se dedican al estudio del mar, porque realmente nos ha posibilitado incursionar en el estudio de estos fenómenos, ¿no? Y bueno, hay muchos colegas que se dedican al estudio, por ejemplo, de arrecifes coralinos, o de bosques de macroalgas, o de mantos de rodolitos, o de arrecifes rocosos, o el estudio de algún tipo de organismos como pueden ser peces, equinodermos, una serie otra serie de organismos, ¿no? Entonces, yo me voy a remitir un poquito más a lo que sería el buceo con aparatos, porque pues, de alguna forma es lo que está ahorita, digamos, a nuestra disponibilidad como posibles estudiosos del mar, ¿no? Y es una tecnología que no es tan cara, incluso, bueno, pongo el ejemplo del profesor Ángel Vázquez, que él es un profesor de una escuela de media superior a nivel preparatoria y está enseñando, digamos, esta técnica, esta herramienta para ciertas actividades que deben cumplirse dentro de esta institución, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo que nos posibilita de manera relativamente sencilla, aprendiendo las técnicas, aprendiendo bien las reglas de seguridad, poder incursionar en estos medios y poder realmente pues aportar cosas interesantes al conocimiento de los procesos oceanográficos, ¿no? Bueno, antes de continuar, yo quisiera nada más mencionarles rápidamente dos aspectos que para mí han sido muy significativos en mi historia personal
y yo creo que yo los invitaría incluso a que pudieran conocer un poco más de estos temas. Yo cuando era muy niño, hace unos cuantos años, nada más, no hace mucho, ¿no? Me regalaron un libro que se llama 20.000 leguas de viaje submarino y es de un autor que se llama Julio Verne, francés. Se considera como uno de los autores de la ciencia ficción, de los primeros autores de ciencia ficción. Él escribió a finales del siglo XIX, por los 1890, 70 más o menos, ¿no? Y realmente tenía una imaginación muy prolífera, ¿no? La verdad es que visualizaba muchas cosas de manera impresionante. Entonces, cuando yo leí este libro, la verdad me encantó, me fascinó, me cautivó y me me transportó a un medio totalmente distinto al que yo estaba acostumbrado, ¿no? O sea, imaginarme, y además el libro que me regalaron estaba ilustrado de manera, por íconos, ¿no? Muy ilustrativos, muy informativos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me cautivó esta imagen, o sea, bueno, del lado derecho tenemos la portada del libro, y del lado izquierdo una de las imágenes, digamos, de las ediciones originales, donde se representa un paisaje submarino, ¿no? Y donde se ven, pues, muchos organismos ahí flotando, lo primero que nos llama la atención son algunas medusas que están flotando, luego al parecer corales que están en el fondo del mar, ¿no? También algunas macroalgas marinas, como las que existe en México también, en Baja California, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue esto que está aquí. O sea, el hecho de ver caminando a personas en el fondo del mar. O sea, eso, yo, o sea, en ese momento yo decía, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que están adentro del mar y están caminando y no están respirando y no tienen que respirar nada? Entonces, obviamente, en la novela, por eso yo se la recomiendo, en la novela narra cómo es que estaban estas personas aquí. Y bueno, es toda una trama muy interesante. El Capitán Nemo, precisamente ustedes ya conocen a Nemo, pero Nemo no utilizaron ese nombre. El verdadero Capitán Nemo es el capitán del submarino Nautilus, que también este nombre se utilizó para un submarino nuclear de los Estados Unidos. Y bueno, pues todo esto de alguna manera alimentó mi imaginación de chavo, de niño, y de alguna manera despertó en mí la curiosidad de conocer el mar, ¿no? Entonces, bueno, eso lo refiero porque realmente para mí fue como un parteaguas en mi visión de niño en ese momento, ¿no? Y bueno, y posteriormente pues hay un referente súper, que también ha sido como uno de mis íconos principalmente. De hecho, yo me dediqué a la biología y la decisión de dedicarme a la biología marina particularmente, se la debo a este personaje, Jacques Yves Cousteau, que fue el inventor precisamente del aparato SCUBA, ¿sí? Del buceo propiamente, y del regulador de Manda, que fue realmente también un parteaguas en la historia de la humanidad, porque le abrió las puertas al mundo, a todo este universo acuático, ¿sí? A partir de Cousteau, en los años 50 del siglo pasado, pudimos conocer ya de manera directa qué es lo que estaba ocurriendo debajo de los océanos, debajo del agua. Anteriormente solamente habíamos tenido oportunidad de conocer esto. Bueno, sí se buceaba, pero no era tan fácil bucear, ¿no? Antes había un tipo de buceo que dependía de la superficie. Normalmente era lo que se conoce por un umbilical o por medio de una manguera que conectaba a un cabezote, a un casco grande, y ahí se alimentaba, emitía o se enviaba aire para que el buzo pudiera estar debajo del agua, ¿no? Pero realmente era una técnica muy engorrosa y muy pesada. Y lo que hizo Jacques Cousteau junto con otro ingeniero, el ingeniero Gagnan, así se pronunciaba, lo que posibilitó fue liberar todo esto y realmente tener la posibilidad de desplazarnos en el agua
de manera relativamente libre, imitando pues, finalmente los movimientos de muchos de los organismos pelágicos que se encuentran en el agua, como peces, como delfines, ¿no? Y eso nos dio la posibilidad realmente de poder incursionar en este medio, ¿no? Entonces, la verdad, yo también les recomiendo que si tienen la oportunidad de entrar a la red, a internet, busquen, entérense un poco de la historia de este personaje. Recientemente, su nieto está, digamos, de alguna manera continuando los pasos que hizo Jacques Cousteau y está también desarrollando una serie de propuestas para poder incursionar nuevamente en el mar por medio de cazas subacuáticas. Bueno, habiendo comentado esto, para mí era muy importante porque realmente son referentes básicos para mí. Bueno, pues vamos a platicar un poco acerca de qué podemos hacer con el buceo para estudiar el medio subacuático, ¿no? Entonces, el buceo se ha podido utilizar con diferentes intenciones, con la idea precisamente de documentar los fenómenos que se encuentran debajo del agua. Entonces, para ello, pues se han implementado diferentes técnicas, además de propiamente el buceo, otras técnicas secundarias, subsidiarias, que complementan el trabajo de los investigadores subacuáticos. Y, por ejemplo, tenemos desarrollado, por ejemplo, desplazadores debajo del agua que nos permiten precisamente, trineos, perdón, debajo del agua, que nos permiten, por ejemplo, desplazarnos distancias de manera relativamente sencillas con el apoyo de una embarcación. Y eso se puede usar también tanto en buceo libre como en buceo con aparatos, ¿no? Entonces, de tal forma que es sencillo, por ejemplo, ir a hacer recorridos a lugares que se desconozcan para poder reconocer cuáles son las características del entorno, cuáles son las características del fondo. Y bueno, pues ya se han desarrollado también técnicas adicionales que les permiten a los buceadores, por ejemplo, ir apuntando, ir fotografiando simultáneamente, ¿no? En otros casos se han implementado ya aparatos un poquito más sofisticados como trineos ya un poquito más complejos y pues a su vez esto facilita de alguna manera esta actividad. Obviamente pues no todo este equipo está disponible casi para toda la gente, pero se podrían hacer desplazamientos sencillos con algunas paletas que se utilizan como desplazadores, ¿no? Igual también se han inventado lo que se llaman los trineos, ¿no? Subacuáticos, que son pequeños motores que facilitan el desplazamiento de los buzos por medio de una hélice y un motor eléctrico. Y entonces de esta manera, pues nosotros o el buzo también igual puede hacer amplios recorridos y de esa manera, pues tratar de entender o reconocer qué es lo que pretende estudiar, ¿no? Bueno, y después se han desarrollado varias técnicas que nos permiten ya también aproximarnos ya de una forma mucho más cercana a los fenómenos y de esta manera poder documentar lo que ocurre, ¿no? Aquí en este caso lo que estoy mostrando es un buzo que está haciendo una colecta en un arrecife coralino muy similar a los que tenemos en Zihuatanejo y a la vez que está haciendo esta actividad, tiene un marco de referencia donde hace las observaciones, lleva también una cámara digital para tomar fotografías de esto y a su vez también lleva una pequeña bolsa, una bolsa de colecta que las compramos en el mercado de Zihuatanejo, por cierto, perdón por la publicidad, pero esa fotografía me la tomaron a mí y la verdad siempre me gusta presumirla un poquito, no mucho, pero me gustó mucho precisamente por la estética, ¿no? De cómo se ve el buzo en este caso, ¿no? Entonces, se pueden hacer una serie de actividades debajo del agua que me permita precisamente, pues sí, ir anotando lo que me interesa, pues, como parte de mis investigaciones o de los estudios, ¿no? Bueno, igual, relacionado con esto, bueno, ya hay otras técnicas en donde se tiran líneas y los buzos pueden ir haciendo anotaciones a lo largo de las líneas, ¿no? Entonces, de esa manera podemos reconocer
pues cómo se distribuyen los organismos, qué tan abundantes son, cómo se encuentran, en qué condiciones. Entonces, total, de alguna manera todo esto relacionado con estudios de tipo de ecología, ¿no? Entonces, todo esto, bueno, pues de alguna manera ha desembocado, digamos, en un amplio conocimiento de bastantes comunidades, ¿no? Porque pues hemos podido caracterizarlas, hemos podido evaluar el estado en cómo se encuentran y de alguna manera también contribuir a su propia conservación, ¿no? Entonces, estas técnicas se utiliza una línea que se llama un transecto y se utilizan unos cuadros donde se hacen apreciaciones de los organismos en un área determinada, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ya tiene un fundamento metodológico, incluso estadístico. Entonces, bueno, pues nada más es cuestión de llevarlo a cabo de manera segura debajo del agua, ¿no? Igual también en ocasiones podemos utilizar el soporte de otros instrumentos, como son el caso de las cámaras subacuáticas o de video subacuático, que nos permiten pues ya tomar fotocuadros o videotransectos y de esta manera, pues de alguna forma, hacer más eficiente, digamos, el estudio debajo del agua, ¿no? Muy bien. Y igual también se han desarrollado todas unas técnicas de experimentos ya mucho más detallados, mucho más orientados a responder algunas preguntas en particular, ¿no? Desde simplemente, por ejemplo, evaluar, en este caso se está evaluando la eficiencia de ciertos arrecifes artificiales como hábitat, ¿no? De algunos organismos y entonces, bueno, pues se tiene que llevar un registro a lo largo del tiempo de cómo se está dando la repoblación de los organismos, si están llegando los organismos que nos interesan y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ya involucra hacer un seguimiento a largo plazo de los fenómenos que nos permitan pues, saber cómo se comportan los organismos debajo del agua, ¿no? O incluso hacer experimentación debajo del agua, ¿sí? Ya esto también pues involucra el uso de equipo, el uso de aparatos pues ya más especializados que me permiten pues hacer mediciones in situ, se llama in situ, que es en el sitio de trabajo. Y bueno, pues bueno, podemos incluso medir, por ejemplo, la cantidad o el flujo de agua que está pasando a través de una esponja, la cantidad de oxígeno que consumen algunas plantas o también, por ejemplo, la cantidad de luz que les llegan. Entonces, bueno, una serie de aspectos que podrían ser interesantes desde el punto de vista de nuestro trabajo científico, ¿no? Bueno, igual también, bueno, hay otros tipos de aparatos, se pueden incluso hacer especie como de resguardo de algunos organismos para saber cómo se comportan o hacer mediciones de otra naturaleza, ¿no? Todos estos aparatos conllevan evidentemente pues una capacitación para poder llevarlos de manera eficiente y obviamente muchos de estos aparatos son bastante caros, pues hay que saberlos usar debajo del agua para no estropearlos, ¿no? Muy bien. Bueno, incluso técnicas, por ejemplo, si queremos hacer mediciones de plancton, esos organismos que viven en la superficie, que viven suspendidos en la columna de agua a determinada profundidad, se han diseñado metodologías y técnicas particulares para llevar a cabo este tipo de muestreo, ¿no? Incluso para hacer observaciones más o menos cualitativas de qué tanto los organismos se encuentran suspendidos en la columna de agua, ¿no? Y también formas de registro, ¿no? En muchos casos necesitamos realmente poder documentar lo que estamos viendo y para ello, bueno, pues se usan diferentes formatos de registro debajo del agua. Entonces, el buzo también se tiene que capacitar en un observador experto para poder apreciar con precisión qué es lo que uno tiene que observar. Entonces, obviamente, meterse al agua, hacer trabajo científico en el agua, pues sí requiere una capacitación previa, ¿no? Entonces, para esto hay que llevar cursos, incluso no solamente los cursos de buceo deportivo, que así se llaman, sino también transitar a cursos de buceo científico, que ya son cursos de buceo más especializados y en donde se le enseñan a los estudiantes, pues precisamente el manejo de todas estas técnicas, entre otras cosas, ¿no? Muy bien.
Y bueno, pues también incluso se han desarrollado técnicas particulares para colectar organismos, es decir, para extraer a los organismos de su entorno y poder tener una muestra representativa y podernos llevarlo a la superficie y poderla estudiar en la superficie, ¿no? Entonces, en algunos casos incluso se tienen que hacer perforaciones del fondo, de tal manera que podemos llevar un pedazo de la historia del sustrato, y para eso también se han diseñado diferentes métodos y herramientas y técnicas particulares, ¿no? O sea, la verdad que toda la parafernalia, diría yo, que utilizamos o se utilizan debajo del agua, pues va a depender mucho de las preguntas que uno quiera resolver y finalmente el tipo de estudios que uno quiera llevar a cabo, ¿no? Bueno, colectores igual, incluso usando, son una especie como de succionadores, ¿no? Algunos relativamente sencillos, algunos más complejos, pero finalmente, de alguna manera también los buzos científicos tenemos que funcionar como inventores, ingenieros y hacer de todo, talacha, toda la talacha debajo del agua, pues para poder resolver eh, todas las cuestiones metodológicas que necesitamos resolver debajo del agua. Bueno, también se han usado succionadores o incluso hasta aparatos ya un poquito más sofisticados que permiten registrar emisiones electrónicas de los organismos. Entonces, bueno, realmente es un universo metodológico, todo lo que se puede utilizar debajo del agua, ¿no? Incluso también, pues, técnicas para poder hacer cultivo de organismos y hacer especies como de reforestaciones de corales, digo, reforestaciones, restauración de corales debajo del agua, ¿no? Ok. Bueno, entonces incluso también se pueden marcar a los individuos, se pueden marcar a los organismos para poder seguirlos a largo plazo. Bueno, esto es así un panorama muy general de lo que es, representa el buceo debajo del, hacer ciencia debajo del agua. Y esto nada más es una probadita de lo que es el hábitat subacuático que se llama el Aquarius, que pertenece a los Estados Unidos y a una agencia particular que se llama la NOAA, National Oceanographic and es una organización que tiene que ver con la oceanografía y las cuestiones atmosféricas en Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos, entre muchos otros, porque no es el único, no son los únicos, diseñaron un habitáculo subacuático donde las personas pueden permanecer pues diferentes periodos de tiempo para poder hacer investigaciones mucho más continuadas, ¿no? O sea, uno de los problemas que se tiene cuando se bucea es que siempre hay una limitante que es el tiempo, dependiendo de la profundidad a la que nosotros nos vamos a meter a bucear. Entonces, ya sea que si unos utilizan solamente el buceo con aire, digamos así se llama, el buceo con aire, pues va a estar limitado a lo que marquen unas ciertas reglas que tienen que ver con precisamente saber cuánto tiempo voy a estar y a qué profundidad. Entonces, de alguna manera, se idearon estos hábitats precisamente para evitar el hecho de que los buzos tengan que estar subiendo cada rato a la superficie y permanecer poco tiempo solamente haciendo sus investigaciones, ¿no? De esta forma, estos habitáculos, estos hábitats, se sitúan a una cierta profundidad, aproximadamente a 20 metros de profundidad, y ahí los buzos o los investigadores pueden permanecer tranquilamente con, digamos, con cierta confort, ¿no? Y con, evidentemente, pues, con un suministro de aire permanente. Y la idea es que de aquí pueden precisamente desplazarse alrededor. Este es el mismo, le estaban dando mantenimiento, estaba en la parte arriba, y ya luego después, cuando está sumergido, entonces aquí se ve el buzo que está desplazándose alrededor, ¿no? Entonces así se ve el hábitat debajo del agua, ¿no? Hay una campana de respiración adicional, que es accesoria, que facilita también la posibilidad de poder, en un momento dado, si se requiere, hacer uso de esta campana para no ingresar directamente al habitáculo, ¿no? Y bueno, son algunos aspectos adicionales de cómo
las actividades, digamos, que pueden desarrollarse o el desplazamiento de los buzos alrededor del habitáculo, ¿no? Entonces salen los buzos, trabajan alrededor, ¿no? Generalmente el acuario se está asentado en un arrecife de Florida, y entonces los investigadores lo que hacen es, pues, ir a investigar algún tipo de fenómenos relacionados con este ecosistema, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé cómo vamos. Si me, Dorín. Bien, no sé si hay límite de tiempo, de hecho. Pues es que a mí me dijeron que eran 20 minutos, pero pues ya me pasé, ¿eh? Entonces no sé si bueno, me voy a continuar. Ya si me. Yo no creo que haya problema. Ok, bueno, voy a cambiar un poquito el chip, porque me gustaría hacerles notar, sobre todo a los jóvenes que están en Zihuatanejo o en la Costa Grande de Guerrero, incluso en Michoacán, porque también por allá hay este tipo de ecosistemas, un poco del trabajo que nosotros estamos realizando aquí en Zihuatanejo, en donde utilizamos precisamente el buceo como un instrumento de apoyo para nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, bueno, esta es una imagen satelital de Zihuatanejo. Los que viven en Zihuatanejo seguramente han de reconocer estas áreas. Nosotros trabajamos básicamente en estas 4 áreas, que es la isla de Iztapa, el Morro Zacatoso, que está enfrente de Playa del Palmar, en Iztapa, en Playa Las Gatas y en una pequeña bahía que se llama Caleta de Chón. También hemos hecho colectas hacia acá y hasta los Morros Potosí, pero digamos que estos son nuestras principales áreas de estudio. Y aquí, bueno, aquí tenemos una aproximación. Hemos trabajado con los arrecifes coralinos y principalmente las macroalgas asociadas a los arrecifes coralinos, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya es una aproximación de los sitios de trabajo y marcado con puntos rojos el límite de los arrecifes coralinos, ¿no? Que es donde nosotros hemos trabajado. Entonces, el lado izquierdo es Isla de Iztapa, este es el Morro Zacatoso, estas son las gatas, seguramente reconocerán lo que le llaman el pretril o el pretil o el rompeolas, y también lo que sería la caleta de Chón, que está del otro lado de las gatas, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros, si tenemos oportunidad de sumergirnos, vamos a encontrar un paisaje como este, que precisamente son arrecifes particulares, se les conoce como arrecifes costeros, porque están precisamente muy cercanos a la línea de costa, y cuando nosotros apreciamos esto nos da una idea así como si fuera un cerro sumergido, ¿no? Entonces, esto que nosotros estamos viendo aquí es todas las colonias de coral agregadas, ¿no? Que conforman un macizo arrecifal. Precisamente este macizo se le conoce con el nombre de arrecife coralino, precisamente dado que está hecho principalmente construido por ese tipo de organismos que son corales, que en este caso depositan carbonato de calcio y por lo tanto se le conocen como corales pétreos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una aproximación de los corales, es el género Posilopora, y aquí se alcanzan a apreciar algunas algas que precisamente es lo que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Nuestro interés es saber qué tipos de algas se asocian a los corales, ¿no? Y saber si en un momento dado pueden tener algún efecto negativo sobre el propio arrecife coralino, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra aproximación. Una fotografía ya más cercana, un close-up de lo que es una colonia coral, ¿no? Aparentemente son plantas, pero los corales no son plantas, son animales muy especiales, pero finalmente son animales, y eso es lo que nosotros conocemos o vemos cuando estamos sumergidos, ¿no? Y esto ya es mucho más a profundidad, lo que es una rama de un coral, y aquí ya se aprecia precisamente lo que son los individuos del coral, que son los pólipos, los famosos individuos del coral, así se le llaman, son todo lo que parece como florecitas
es lo que se llama el pólipo del coral, ¿de acuerdo? Y esa es una aproximación de lo que es propiamente el pólipo, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que con esto sería todo, con esto terminaría, nada más era un poco para que conocieran lo que son los arrecifes de Zihuatanejo y más o menos qué es lo que tenemos aquí, ¿no? Bueno, finalmente, nada más me queda por comentar que, bueno, el hacer ciencia bajo el agua sí se puede hacer, evidentemente. La verdad es que es apasionante. Les digo, estar sumergidos es estar en otro mundo. Y yo le digo siempre a mis alumnos, aprendan a bucear. No por el hecho de la recreación, solamente por la recreación, que es válido también, sino también por la posibilidad de que esto se transforma como en una forma de conocimiento, una manera de, pues, percibir fenómenos, percibir una naturaleza a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Y eso, la verdad, desde el punto de vista personal, es muy enriquecedor, porque la verdad es que nos da un sentido de pertenencia al mar, pertenencia al mundo, pertenencia a la naturaleza, y por lo tanto también, pues, la responsabilidad de conservarlos, ¿no? De cuidarlos, de tratar de mantenerlos en las mejores condiciones para las próximas generaciones, ¿no? Entonces, pues esa era la idea de platicarles un poco de lo que es la ciencia bajo el mar. Y obviamente, pues bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, estoy a sus órdenes, con muchísimo gusto, y para poder seguir platicando acerca de este tema tan apasionante como es las ciencias subacuáticas. Pues muchas gracias.